Antonio Gaudí es uno de los arquitectos con los diseños más sorprendentes en todo el mundo. Su obra ha inspirado a muchas personas durante varias generaciones. Para algunos, Gaudí es considerado todo un genio, pero para otros creen que estaba loco. En sus diseños se muestra la arquitectura más sofisticada que se pudo haber construido en el siglo XIX, pero también existen las creaciones más escalofriantes en la historia del arte. Hoy daremos un recorrido por todas las obras y el diseño conceptual de su arquitectura. Veremos su lado racional, su lado creativo y su lado espiritual. Estos son los secretos detrás de los diseños de Antonio Gaudí. Gaudí nació en 1852 en Reus, España. Cuando era un niño, se enfermó de artritis, por lo que pasaba días sentado observando y dibujando formas de la naturaleza. Su padre era un calderero y siempre se impresionaba mucho por la maleabilidad de algo tan resistente como el hierro. Decidió estudiar arquitectura en Barcelona, pero los maestros de esa época no eran nada más que muy buenos constructores. Te enseñaban a construir un buen edificio, pero no te enseñaban a diseñar. Por culpa de sus ideas contrarias, constantemente discutía con sus profes, le iba mal en la escuela, se aburría rápidamente. Él prefería estudiar en la biblioteca que escuchar a sus profesores. A duras penas logró titularse. El director de la escuela dijo: No sé si le hemos dado el título de arquitecto a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá. Su primer encargo fueron unas farolas para la Plaza Real. Se supone que iban a ser unas simples farolas, nada raro, pero Gaudí se tomó el atrevimiento de diseñar algo distinto: 6 brazos, 6 lámparas, el uso de colores, materiales novedosos y un remate en la parte superior que indicaba el caduceo de Mercurio. Pero ¿por qué creaba formas tan extrañas? Bueno, pues para entender los secretos de Gaudí, debemos saber que él era un experto en conceptualizar ideas de la naturaleza. Pero un concepto de la naturaleza no es tomar una imagen literal y transformarlo en un edificio. Él sabía que un buen diseño inspirado en la naturaleza debía integrar 3 principios: el geométrico, el creativo y el espiritual. Empecemos por el primero, el geométrico. En su segundo encargo, la Cooperativa Obrera Maturense, podemos ver el uso de arcos catenarios. Los arcos catenarios no son más que una cadena sujeta en 2 puntos, cuyas fuerzas gravitacionales hacen que se curven de una manera distintiva. Al contrario de lo que pasa con un arco normal, donde las fuerzas gravitacionales recorren la robustez del material para poder llegar al suelo, la catenaria es la forma más óptima de crear un arco, porque minimizas el uso del material a la vez que maximizas su abertura. Esto es hacer más con menos. Pero Gaudí no calculaba, no le gustaba el álgebra. Él prefería experimentar y ser más pragmático. Así que para crear esta obra tomó un pedazo de madera, lo pegó en la pared y pegó la cadena con cinta. Delineó la curvatura, la recortó y esta curva la puso al revés y ¡pumba! Salió el arco. Para entender su principio creativo, veamos su primer encargo: la Casa Vicens. En esta casa hay una combinación de azulejos, colores e influencias históricas como la arquitectura árabe o mudéjar, pero en su interior podemos ver muchas alusiones a la naturaleza en la decoración, como estas aves, las plantas, las rosas y bastantes flores amarillas. Se sabe que cuando Gaudí llegó al terreno vio muchísima vegetación y sobre todo muchas flores amarillas. Entonces, de alguna manera retomó todas las cosas naturales que ya existían y las introdujo dentro de la casa, de la nueva construcción. Por supuesto, él sufría cuando debía matar a la naturaleza. De alguna manera debía compensarlo. Uno de los conceptos más chungos que tiene es el del sacrificio. Un pequeño palmito fue sacrificado por la construcción de esta obra y en las hojas de esta planta se vertió hierro fundido, una técnica que se conoce como vaciado. De esta manera mataba lo orgánico para crear algo nuevo: el arte. Ya de sus inicios, Gaudí buscaba obtener un significado más profundo y simbólico. El simbolismo lo usaba en muchas de sus obras. Él siempre buscaba que sus obras estuvieran vivas, pero vivas. En la obra de El Capricho toma como concepto los girasoles. Gaudí planteó la casa en la que todas las actividades diarias debían seguir el recorrido del sol como lo hace un girasol. Entonces puso las habitaciones de cierto modo para que el sol iluminara las estancias de su cliente que iba a utilizar en cada hora
del día. Por eso se desarrolla de manera horizontal. A mí me gusta llamarlo la Casa del Sol, porque incluso en los barandales de la torre hay notas musicales, la clave del sol. Otra forma de ver este principio creativo son los simbolismos que hace históricamente, como en la finca Well, donde crea un dragón de hierro custodiando el jardín, haciendo alusión al poema épico La Atlántida de Hacín Verdaguer, donde Hércules tenía que enfrentarse al dragón para conseguir las manzanas de oro. Esto lo hacía como para empoderar al cliente, como decir, si quieres una manzana de oro, debes pasar y enfrentarte al dragón. Pero la verdadera revolución de Antonio Gaudí comenzó en la mansión de su amigo Eusebi Well. En el Palau Well logra fusionar ambos principios, pero también comienza a tener rasgos del tercero, el espiritual. Recordemos que Gaudí usaba arcos catenarios, pero estos arcos por sí solos no podían cargar nada más que su propio peso. Para conseguirlo, colocaba un peso como una tabla en donde las cargas uniformemente distribuidas obligaban al arco a adquirir una nueva curva, una parábola. Una parábola invertida funciona igual que una catenaria, a excepción de que puede cargar peso encima, arcos que no dudó en poner en esta obra, y no saciado con eso, a la parábola la giró sobre su propio eje para formar un paraboloide elíptico, el cual remató con luces cenitales y una grandísima altura. Él trabajaba cada detalle en esta lujosa mansión y cada elemento lo dotaba de un simbolismo profundo, como las chimeneas, las ventanas, la luz, el espacio, la estructura. Todo se diseñaba meticulosamente para alcanzar una sensación espiritual. Cuando lograba terminar cada obra con la fusión de estos tres principios, algunos autores lo describen como el éxtasis, la plenitud, la realización, la satisfacción. Solo falta ver por unos segundos las bodegas Well para ver su nueva visión de diseño, pero para este punto ya le solicitaban grandes proyectos. Él tenía mucho dinero, solo se relacionaba con la burguesía española, se compraba trajes caros, andaba siempre con bastón e iba a todos lados solo con carruajes. Sin embargo, esto no duró mucho porque empezó a recibir varios trabajos de la iglesia. A él le encantaba mucho la arquitectura gótica, pero él decía que era una arquitectura imperfecta y que por eso no era digna para Dios. ¿Por qué? Porque los enormes arcos ojivales tenían muchos problemas estructurales. Los arcos tienden a abrirse y para no hacerlo les colocaban contrafuertes, pero para que los contrafuertes altos evitaran caerse, les colocaban arbotantes, o sea, un montón de elementos para que al final adentro cubrieran unos cuantos metros. Le encargaron una iglesia antes de la Sagrada Familia. Solo se logró construir la cripta, pero su diseño trataba de resolver todas las imperfecciones que tenía el gótico. En la cripta Well puso en duda la verticalidad de las columnas. Dijo, ¿por qué verticales? Al igual que un bastón evita que te caigas al caminar, yo puedo poner las columnas inclinadas para que pase lo mismo, y es lo que hizo. Por eso vemos tantas columnas chuecas, porque cada una está inclinada con un grado específico para soportar una carga específica. En el techo utilizó paraboloides hiperbólicos, una superficie reglada que consigue crear una curvatura diferente, pero nada de esto lo hace perfecto. Todo se ve raro, chueco, acabados muy bruscos, como si fuesen hechos al porrazo. Bueno, él utiliza estas piedras en bruto porque en el libro del Éxodo Dios afirma que la piedra labrada es inferior a la piedra natural. Gaudí se lo toma literal y crea las imperfecciones de una arquitectura original porque la originalidad significa volver al origen. Cada ventana la convierte en una crisálida de mariposa. La cripta en sí representa la muerte, el sufrimiento, la redención para poder subir a la transformación. Para poder construir esta obra, Gaudí diseñó una enorme maqueta. Él la llamaba maquetas funiculares. La planta arquitectónica se imprimía a escala 1:10 y se pegaba al techo. Colocaba las cuerdas con saquitos de arena para representar las cargas. Cada saquito representaba una 10 milésima parte de lo que iba a pesar en realidad. Lamentablemente, la iglesia
no se terminó, pero podemos imaginarnos cómo se hubiera visto concluida con estas parábolas o paraboloides, cualquier forma geométrica para evitar usar los contrafuertes y los arbotantes. Los diseños de Gaudí cada vez se hacían más sofisticados a la vez que aumentaba su fe en Dios. Incluso se volvió vegetariano. Él vio que la ciudad de Barcelona se estaba pudriendo en pecado, por eso cuando le encargaron el Parque Güell, pensó en poner una serie de alegorías para redimir a los anarquistas. Primero, en la entrada hay dos casitas que representan la casa de dulce de la bruja del cuento Hansel y Gretel, y para salvarse debían entrar dentro y recorrer todo el sendero. Por eso vemos estas piedras que representan las migajas para no perder el camino. Segundo, en medio hay una salamandra que es un dragón. Detrás hay un trípode, el trípode de Delfos, trípode que usaba la Pitia para decir profecías. Este dragón es castigado, humillado y aplastado por otra figura femenina, la Virgen María. En el libro del Apocalipsis menciona que un dragón es desollado por la Virgen vestida del sol y la piel es representada en el banco de la plaza superior. Entonces tenemos tres figuras femeninas, la bruja que son los pecados, la Pitia que representa la humillación y la Virgen María que representa la salvación. Todas las cerámicas y azulejos eran increíblemente caros, traídos desde Italia. Cada uno de ellos costaba más que lo de una quincena de cada trabajador. Para traerlo, lo trataban con mucho cuidado. Pero ¿qué es lo que hacía Gaudí? Cuando ya estaba en la obra, les decía, rómpanlo, quiébrenlo, háganlo pedazos. Los trabajadores se quedaban con cara de ¿de verdad? ¿De verdad, Gaudí? Porque, según él, solo de esta manera puede formar parte de algo más vivo. Él ya estaba en su delirio, por eso vemos una especie de mural o de colaje con azulejos, losetas, incluso platos rotos. Al terminar esta obra, Gaudí no buscaba nada más que la perfección, el éxtasis. La casa Batlló tiene por excelencia un montón de referencias naturales. En la fachada hay un dragón muerto por la espada clavada que representa esa torre, alegorizando la leyenda de Saint Jordi. Incluso en el ático podemos ver arcos catenarios que aparentan ser las costillas de un dragón. Adentro de la casa te puedes encontrar con un montón de cosas abstractas, artísticas, orgánicas, haciéndote creer que la casa está viva. Lo más interesante que quizás sea son los juegos de luces y el uso de color azul. En el patio central hay un gran cañón de luz en donde colocó los azulejos de color azul más oscuros en la parte de arriba y los más claros en la parte de abajo, intensificando la iluminación de manera gradual hasta llegar al sótano. Muy espectacular. En la fachada de la casa Milá sucede algo similar. Cuando se terminó lo criticaron de muchísimas formas. Les decían que era una caverna, una madriguera, una carnicería. De hecho le dicen la pedrera porque así se dice cantera en catalán. Sin embargo, este era precisamente el objetivo que tenía Gaudí, que un mismo diseño se podía interpretar de varias maneras. Tú lo puedes ver, pero también puedes pensar que son olas de mar, la arena del desierto, las montañas de las praderas. Lo que te imaginas es lo que estás sintiendo. Me recuerda mucho la típica prueba de psicología cuando te ponen la mancha negra y te preguntan ¿qué es lo que ves? Pero ¿cómo trabajaba realmente? ¿Las ideas se las sacaba del orto o realmente razonaba con las geometrías? La respuesta es un poco de ambos. Las formas y técnicas que él utilizaba a menudo eran muy geométricas. Utilizaba formas como las catenarias, las parábolas, los espirales, las hélices, los paraboloides, elipsoides, conoides, hiperboloides, helicoides, sinuoides o poliedros. Pero a pesar de esto, también usaba formas libres y abstractas, interpretaciones de la naturaleza. Su taller era muy práctico. Tenía un taller de escultura, un taller de maquetas, un taller de espejos y un taller de fotografía, porque él era muy visual. Tan solo con ver una imagen podía abstraer las leyes geométricas y naturales para construir algo en la realidad. El taller de espejos le ayudaba a ver la anatomía de las cosas con diferentes ángulos desde un mismo punto de vista. Tomaba fotografías para comparar, analizar y crear algo nuevo. También tenía dibujantes e ingenieros que le ayudaban con los cálculos, pero nada más, porque él decía que era muy difícil ver las formas geométricas con los números. Él prefería modelar a prueba y error. Modelaba cualquier forma antes de ser construida e invitaba a sus colaboradores
creadores a dar rienda suelta a su imaginación. Si tú le llevabas una escultura de una planta literal, él te mandaba la chingada, porque decía que cada cosa diseñada por el hombre debe tener un estilo propio, un sello creativo, y en ningún momento se debe replicar al 100% a la naturaleza. Hablando de las apariencias, claro. En su mayor obra, La Sagrada Familia, vemos una clara fusión de todo lo que aprendió a lo largo de su vida. Todas las geometrías aparecen presentes. Los árboles que se forman en el interior son el resultado de dos polígonos. Él rotaba un polígono para crear una columna románica, pero en estos troncos rotó dos figuras a la vez de manera opuesta. Estas se fundían con otras formas, bifurcándose en varias ramas hasta llegar a la copa, que no son más que hiperboloides. También vio que las campanas tenían esta forma de hiperboloide para hacer que el sonido sea más fuerte. Entonces dijo, si esta forma amplifica el sonido, también puede amplificar la luz. Por eso vemos muchas secciones de hiperboloides en el techo. Por otro lado, las fachadas de la iglesia representan el sufrimiento y nacimiento de Cristo. En la primera vemos muchas formas dramáticas que aparentan ser huesos rotos, piel desgarrada, músculos tensados y exageraciones. Y en la segunda vemos la vida y el nacimiento de Cristo. Es una auténtica Biblia esculpida en piedra donde narra toda su vida. Tiene tantos detalles tallados que aparenta ser que está brotando vida de ellos como el líquen de los árboles. Pero ¿cómo se logró esto? En su búsqueda de perfección espiritual, creó esto. Esta es una de las cosas más escalofriantes de la historia del arte, que por cierto fue destruido en la Guerra Civil de Barcelona. Pero aquí Gaudí recorre a la misma técnica que usó con el palmito, la técnica del vaciado. Hizo vaciados sobre animales. Algunos los sacrificaba. Utilizaba gallinas para hacer el vaciado. Lógicamente sufrían y morían en el proceso, pero también usaba vaciados en seres humanos. No los mataba, pero sí que pedía cuerpos fallecidos de personas, de niños y de bebés. Todo esto para representar la matanza de los inocentes. Todas estas estatuas no son esculturas, son restos vaciados que están en el interior. Es realmente indescriptible. Es un delirio que él tenía en sus últimos años de vida. Esto, si alguien lo hace en la actualidad, directamente lo meten al psiquiátrico. Pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que el arte era una forma de redención para formar parte de una obra para el espíritu. La Sagrada Familia es el punto álgido de la obra de Gaudí, donde sus diseños no se pueden diferenciar entre lo que es geometría, lo que es creatividad y lo que es espiritual. Es una conceptualización única e integral, donde la naturaleza converge con los pensamientos del hombre, como menciona César García Álvarez. Por eso, el símbolo es el mediador que, partiendo del dolor más profundo, del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, al final permitía la liberación angélica del éxtasis en forma arquitectónica. Gracias. Bueno, y estos fueron algunos de los diseños de Antonio Gaudí. Dígame qué les pareció. ¿Ustedes consideran que Gaudí fue un genio o un loco? Háganmelo saber en los comentarios. Esto es Cicerimita, así que nos vemos el próximo video. Bye.